Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, un abrazo muy grande para todos los padres, ¿sí? Y para aquellos que tienen también este hermoso rol, este hermoso regalo de poder acompañar en la vida a otros, que de alguna manera termina siendo una paternidad, ¿no? En estos días estamos celebrando el Día del Padre, aquí por lo menos en Argentina. El que es realmente un padre, un padrazo, es el Papa Francisco, que en esta semana nos va a invitar siempre a dar ese pasito para encontrarnos con nosotros, con Dios y con los demás. En la audiencia general, en el Ángelus y algunas otras cositas más que vamos a compartir. Si vos te animás, ¿dónde? Aquí, en Francisco a Diario. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. En el Ángelus del segundo domingo de junio, el Papa Francisco expuso el Evangelio del día. Allí, Jesús tiene que enfrentar dos tipos de malentendidos, el de los escribas y el de sus propios familiares, y lo hace para advertir esa malicia con la que, de manera premeditada, uno a veces quiere destruir la buena reputación del otro. Siguiendo justamente con esta reflexión, el Santo Padre nos exhortó a estar atentos del veneno mortal que constituye la envidia. El Papa Francisco compartió su tradicional mensaje antes del rezo mariano del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ante miles de personas de distintas nacionalidades que se dan cita todos los domingos para escuchar al Santo Padre. En esta ocasión, el obispo de Roma dedicó su reflexión a la envidia y la blasfemia. Al hablar del Evangelio del día, el Papa Francisco advirtió de no caer en la terrible tentación de querer destruir la buena reputación del otro, acusando falsamente, y aseguró que acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Por el contrario, hablar de los demás y destruir su fama nos hace la familia del diablo. Infatti può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c'è un vero veleno mortale, la malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro. Dio ci liberi di questa terribile tentazione e se esaminando la nostra coscienza ci accorgiamo che questa erba cattiva sta germogliando dentro di noi, andiamo subito a confessarlo nel sacramento della penitenza, prima che si sviluppi e produca i suoi effetti malvagi, che sono inguaribili. Siate attenti voi, siate attenti, perché questo atteggiamento distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la società. Durante una de las misas que el Papa Francisco celebró allí en la capilla de Santa Marta, él sostuvo que la memoria cristiana es la sal de la vida y que ir hacia atrás nos permite salir hacia adelante. Por eso debemos recordar y contemplar los primeros momentos en los que hemos sido encontrados por Jesús. Nos invitaba a hacer memoria. En otras de sus celebraciones allí en la capilla de Santa Marta, durante la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa destacó que fue el Señor quien nos amó primero. Fue Él el primero en amar. En su tradicional misa en la capilla de Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que la memoria cristiana es como la sal de la vida. Sin memoria, no podemos ir adelante.
La memoria, ha matizado el pontífice, no es solamente un ir hacia atrás, es ir hacia atrás para ir adelante. Memoria y esperanza van siempre juntas, son complementarias. Acuérdate de Jesucristo, el Señor que ha venido, ha pagado por mí y que vendrá, el Señor de la memoria, el Señor de la esperanza, concluyó el Santo Padre. La memoria cristiana è come il sale della vita. Senza memoria non possiamo andare avanti. Quando noi troviamo cristiani smemoriati, subito vediamo che hanno perso il sapore della vita cristiana e sono finiti in persone che compiono i comandamenti ma senza la mistica, senza incontrare Gesù Cristo. E Gesù Cristo dobbiamo incontrarlo nella vita. Durante la misa celebrada en la casa Santa Marta en el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco destacó en su homilía que es esta la fiesta del amor de Dios, un amor que es como un mar sin fondo. El Santo Padre destacó que antes de que ningún hombre pudiera haber amado a Dios, fue Él quien nos amó en primer lugar. Él es el primero en amar. Dios es así, siempre es el primero en actuar. Es el primero en esperarnos, el primero en amarnos, el primero en ayudarnos. E cosa dice? Non dice io penso che Dio è così, ho capito l'amore di Dio, no. Io ho fatto in piccolo l'amore di Dio. Ho dato da mangiare all'affamato, ho dato da bere all'assetato, ho visitato l'ammalato, il carcerato. Le opere di misericordia sono proprio la strada di amore che Gesù ci insegna in continuità con questo amore di Dio grande. Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó allá por el año 2002 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concientizar de la magnitud de este problema y también aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. El Papa Francisco este año publicó en su tuit: los niños han de poder jugar, estudiar y crecer en un ambiente sereno. Ay de quien sofoca en ellos el impulso de la esperanza. Son muchas las audiencias generales y ángelus en los que el Papa Francisco ha aprovechado para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para denunciar el trabajo infantil. También, ya en la Jornada Mundial del 2013, el Santo Padre llamó a luchar contra la explotación de los niños en tareas domésticas, asegurando que se trata de un despreciable fenómeno en constante aumento, especialmente en los países pobres. Sits alone on a bench. She's waiting for a ride or a moment of clarity. Or perhaps she is not waiting for anything at all, and she's content to watch the street lights and the moon. En junio de 2014, el Papa volvía a recordar a las decenas de millones de niños que están obligados a trabajar en condiciones degradantes. Allí decía, expuestos a formas de esclavitud y de explotación, así como también a abusos, maltratos y discriminaciones. In her face it is carved with a purpose, and nobody knows her destiny, not even this girl. En el año 2016 señalaba que otra de las manifestaciones de la esclavitud moderna y que priva a millones de niños de algunos derechos fundamentales y los expone a graves peligros es esta realidad de que muchos niños en el mundo
no tienen la libertad de jugar, de ir a la escuela y terminan siendo explotados como mano de obra. El tren de los niños es un encuentro siempre lleno de espontaneidad, de alegría, organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura en el ámbito del atrio de los niños. El Consejo Pontificio de la Cultura también organiza el atrio de los gentiles. Estos dos son dos ámbitos de encuentro, de diálogo, un espacio de reflexión con aquellos que no creen, una ventana abierta al contacto con la cultura contemporánea. En este caso, el Papa Francisco se encontró junto a los niños, con el tren de los niños, en la 5ª edición. Emocionados y sin terminar de creerse dónde estaban, así llegaron los niños de una escuela de la periferia de Milán al Vaticano para conocer al Papa Francisco. Lo recibieron con cientos de globos blancos y nada más bajar del coche, el Papa se acercó a hablar con ellos. Una vez en el aula Paulo VI, el Papa demostró sus dotes con los más pequeños. E adesso siete capaci di fare chiasso? Y así llegó el turno de las preguntas. Algunas les parecieron más originales que otras al Papa. Volevo farti una domanda. Ti ricordi come erano le tue maestre? La maestra si chiamava Stella. Era brava, ci insegnava a scrivere, a leggere, bravissima. Poi, sempre quando sono uscito dalla scuola, l'ho ricordata sempre, perché ricordare la prima maestra o il primo maestro è molto importante, perché è quello che ti fa andare nella vita per primo, ¿no? Después vino el momento de los regalos. Queste cose sono meravigliose, perché non siete andati a comprare qualcosa per portare, l'avete fatto voi, capito? E questo è importante perché lo avete fatto con l'intelligenza, con le mani, ma anche col cuore. E quando una cosa si fa con le tre cose, con l'intelligenza, col cuore e con le mani, è una cosa profonda e umana. Antes de irse, el Papa quiso bromear con ellos y aseguró que de todas las preguntas que le habían hecho, había una en especial que le había encantado. C'era una più interessante. Ah, volete che la dica? Tutti facevano domande buone, ma alla fine, già verso la fine, uno che era qui avanti mi ha detto: a che ora ci danno il pranzo? Molto interessante quella, ¿eh? Tras el buen rato compartido, el Papa los bendijo y les deseó que pasaran una buena tarde, aunque no le fue fácil despedirse de ellos. Vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Pero antes quiero recordarte cómo es que Francisco a Diario puede llegar hasta tu casa, hasta tu trabajo, allí donde te encuentres. Y es fruto del esfuerzo de las donaciones de muchos de ustedes. Francisco a Diario forma parte de la obra de Radio María y nos sostenemos con el aporte libre y voluntario de cada uno de ustedes. No tenemos publicidad y de esta manera podemos llegar libremente allí donde vos te encontrás. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podés canalizar tu aporte? A través del 0810 7 veces 7, el número que ya figura en pantalla. Vos podés comunicarte desde cualquier lugar del país y hacer tu donación, hacer tu aporte económico para que sigamos llevando este mensaje de gozo y de esperanza. Podemos gritar la alegría del anuncio del Evangelio a través de las palabras, los gestos y los mensajes del Papa Francisco. Si te animás, sumate al 0810 7 veces 7. Hacemos una pequeña pausita nada más y en un ratito regresamos aquí en Francisco a Diario.